Prueba de hipótesis de frecuencias esperadas desiguales por Laura Sofía Cuellar Angarita y Tatiana Meza Ospina. En esta parte teórica se explicará un procedimiento para probar la validez de un enunciado relativo a un parámetro poblacional. Y para ello tenemos hipótesis, que es una afirmación relativa a un parámetro de población sujeta a verificación. Y también tenemos prueba de hipótesis, el cual es un procedimiento basado en evidencia de la muestra y la teoría de la probabilidad para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable. Es imposible estudiar una población por completo, porque la mayoría son muy grandes y por eso se recomienda para medir o entrevistar a toda una población es tomar una muestra de esta. Aquí vamos a explicar un procedimiento de 6 pasos para probar una hipótesis y vamos a explicar cada paso de manera detenida. El paso 1 es encontrar h sub 0 y h sub 1. Entonces la hipótesis nula, que es h sub 0, es un enunciado relativo al valor de un parámetro poblacional que se formula con el fin de probar evidencia numérica. En términos generales, la hipótesis nula se formula para realizar una prueba o se rechaza o no se rechaza. Es una afirmación que no se rechaza a menos que la información de la muestra ofrezca evidencia convincente de que es falsa. Aunque cabe aclarar que si la hipótesis nula no se rechaza con base en los datos de la muestra, no es posible decir que la hipótesis nula sea verdadera, sino que simplemente no se rechaza. Para probar que la hipótesis nula sea completamente verdadera implica conocer el parámetro poblacional y tocaría contar con cada elemento de la población, lo cual no resulta factible. Y también tenemos la hipótesis alternativa o h sub 1, el cual es un enunciado que se acepta si los datos de la muestra ofrecen suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. El paso 2 es el nivel de significancia. El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera y se expresa con la letra griega alfa. No existe un nivel de significancia que aplique para todas las pruebas, pero casi siempre se escoge el 5% para proyectos de investigación relacionados con consumidores, el 10% en encuestas políticas y el 1% en encuestas con relación al nivel de calidad. Al querer tomar la decisión si rechazar o no rechazar la hipótesis nula, se pueden cometer los siguientes tipos de errores. Error tipo 1. Rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. La probabilidad de cometer este tipo de error es alfa. Y error tipo 2. Aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. La probabilidad de cometer este tipo de error es beta. El paso 3 es el estadístico de prueba, el cual es un valor determinado a partir de la información de la muestra, para determinar si se rechaza la hipótesis nula. Hay muchos estadísticos de prueba y en este video se utilizará el estadístico de prueba Z y el estadístico de prueba chi cuadrada o x cuadrada. Se utiliza la prueba de hipótesis de la media o Z cuando se conoce sigma o el tamaño de la muestra es grande. Y se utiliza el estadístico de prueba Z que se calcula de la siguiente manera. Y aquí podemos ver la fórmula. También tenemos el estadístico de prueba que sigue la distribución de chi cuadrada, también designada como x cuadrado. Y en la fórmula podemos ver dos características importantes que es el f sub o el f sub e. El f sub o es la frecuencia observada en una categoría particular y el f sub e es la frecuencia esperada en una categoría particular. Prueba de ondas de ajuste. La prueba de ondas de ajuste mide la competencia de una muestra aleatoria con una función teórica de distribución de probabilidades. En otras palabras, esta prueba demuestra que bien la distribución seleccionada se ajusta a sus datos. Aquí podemos ver f sub o y f sub e. El paso 4 es la regla de la decisión, el cual es un enunciado sobre las condiciones específicas en que se rechaza la hipótesis nula y aquellas en las que no es así. Y tenemos el valor crítico, el cual es un punto de división entre la región en la que se rechaza la hipótesis nula y aquella en la que se acepta. Aquí podemos ver un gráfico en donde encontramos el valor crítico, el área de no rechazo y el área de rechazo, el cual se define como la ubicación de todos los valores que son tan grandes o tan pequeños que la probabilidad de que ocurran en la hipótesis nula verdadera es muy remota.
Y aquí tenemos la regla de la decisión de la distribución de chi cuadrado. En realidad es una familia de distribuciones donde cada uno tiene una forma un poco diferente según el número de grados de libertad. En este tipo de problemas el número de grados de libertad se encuentra mediante el k-1 y en la gráfica podemos ver también un valor crítico, un área de no rechazo y un área de rechazo. El paso quinto es tomar la decisión, en donde consiste en calcular el estadístico de prueba, compararla con el valor crítico y tomar la decisión de rechazar o no la hipótesis nula con ayuda de la gráfica y los pasos previos. Sin embargo, como la decisión se basa en una muestra, siempre es posible cometer cualquiera de los dos errores anteriormente mencionados de decisión. Y el paso sexto es interpretar el resultado. El proceso no termina con el valor de un estadístico para una muestra ni con la decisión de rechazar o no la hipótesis nula. Termina con la interpretación de los resultados. Y aquí les diré un ejemplo de una interpretación de los resultados. Entonces, basándose en los datos de la muestra, la cantidad media de la deuda de los estudiantes en tarjeta de crédito es distinta a $3.000. Como podemos ver, es una frase en donde se pasa los valores numéricos encontrados en los anteriores pasos a palabras y en donde se concluye el proceso del cual se está hablando en el video. A continuación, realizaremos uno de los ejercicios relacionados a este tema del libro de Estadística aplicada a los negocios y a la economía. El Departamento de Tarjetas de Crédito del Carolina Bank sabe por experiencia que 5% de sus tarjetavientes estudió algunos años de la preparatoria, 15% la terminó, 25% fue varios años a la universidad y 55% terminó una carrera. De los 500 tarjetavientes a quienes se les llamó por no pagar sus cargos del mes, 50 estudiaron algunos años de preparatoria, 100 la terminaron, 190 cursaron ciertos años de la universidad y 160 se graduaron de esta. Es posible concluir que la distribución de los tarjetavientes que no pagan sus cargos es diferente a los demás. Utilice el nivel de significancia 0.01. Bueno, entonces para dar solución a este problema vamos a utilizar los pasos de prueba de hipótesis de frecuencias esperadas desiguales. El primer paso es plantear la hipótesis. Entonces, en este caso, la hipótesis nula sería que no hay diferencia con la distribución de los tarjetavientes que no pagan sus cargos. Y la hipótesis alternativa sería que hay diferencia con la distribución de los tarjetavientes que no pagan sus cargos. El segundo paso es hallar el nivel de significancia, el cual nos lo dan en el planteamiento y es de 0.01. En el tercer paso vamos a hallar chi cuadrada y para hallarla tenemos que realizar este cuadro. Aquí a la izquierda vamos a ubicar las categorías, en este caso son 4. La frecuencia esperada en el planteamiento la dan en porcentajes y la frecuencia observada la dan en cantidades, entonces ubicamos esos datos tal cual los da el planteamiento. Después tenemos que pasar estos porcentajes a cantidades. Entonces para eso multiplicamos el porcentaje por el total de personas. Una vez tenidos todos estos datos, vamos a hacer la resta de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Una vez tenidos estos datos, vamos a elevar esta información al cuadrado. Y por último, vamos a dividirla, la información que hallamos anteriormente, vamos a dividirla entre la frecuencia esperada. Cuando tengamos los datos, ya para hallar chi cuadrada tenemos que sumarlos. Entonces ya 115.22 sería chi cuadrada, que también es identificada como x al cuadrado. Bueno, en el cuarto paso se plantea la regla de decisión, que en este caso necesitamos el nivel de significancia y los grados de libertad para hallar el valor crítico. Entonces el nivel de significancia nos lo da el planteamiento y los grados de libertad los hallamos con esta fórmula que es k-1, siendo k las categorías.
Y como habíamos dicho anteriormente, aquí pues en el planteamiento nos dan 4 categorías. Entonces como total obtenemos 3. En este caso, para hallar el valor crítico usamos una función de Excel que es inv.chiquad. En la probabilidad ponemos 1 menos el nivel de significancia y en los grados de libertad ponemos los grados de libertad que nos dieron. Para entenderlo mejor, decimos ubicarlo en esta gráfica. El valor crítico es 11.34. Entonces, si chi cuadrada es mayor que 11.34, se rechaza la hipótesis nula. Esa sería la regla de decisión, que si chi cuadrada es mayor a 11.34, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Como quinto y sexto paso sería tomar la decisión e interpretar. En este caso, como chi cuadrada igual a 115.22 es mayor a 11.34, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, hay diferencia con la distribución de los tarjetavientes que no pagan sus cargos. Como información adicional, podemos agregar que chi cuadrada nunca va a ser negativa, ya que en este punto se debe elevar al cuadrado.